Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Padre, bendito seas, gracias por este tiempo que pones a disposición de todos nosotros, Señor, de todos los que te amamos, de todos los que amamos tu palabra, Señor, que amamos su lectura, porque cada día aprendemos más de ti conforme vamos avanzando en la lectura, Señor. Te conocemos, conocemos tu voluntad, conocemos tus profecías y sobre todo conocemos que tú nos amas con un amor ágape, con un amor increíble, Señor. Te agradecemos por este tiempo y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, Almita. Buenas noches, doña Rosario. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la lectura. Bueno, antes de comenzar con la lectura, vamos a ver el comentario de nuestro hermano Ray. Y dice: Isaías 43, versículos 18 y 19. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es la mejor instrucción de forma práctica para todos, y que utilicemos el tiempo en todo lo nuevo de cada día, porque nuestra vida en este es mundo. Se asemeja a la mecha de lino que se apagará o la apagarán, pero la luz que emitimos hoy con las enseñanzas de Jesús nuestro Maestro y Señor son para edificación de todos los que nos rodean, viviendo el mejor camino que se describe así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta instrucción es para todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, porque comprendemos que Él es el Verbo, y cuando Él ejecuta todos los verbos que existen, son frutos del Espíritu, que con su luz admirable se abren todos los caminos, aun los que no existan, porque con Él se hace camino al andar. Aleluya. Bueno, esa fue la reflexión de nuestro hermano Ray. Le mandamos saludos a donde quiera que se encuentre. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Ayer leímos el capítulo 19. Uno de, como decía mi esposa ayer, ¿no? Yo también y varios de nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia pensábamos que íbamos a encontrar puras historias bonitas, puras historias de santidad. Y la Biblia está llena de pecadores. La Biblia está llena de personas imperfectas. Ninguno de los hombres que estoy, salvo excepción de nuestro Señor Jesucristo, fue bueno, por así decirlo, ¿no? Por eso no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres de Dios, grandes solamente nuestro Señor. En el capítulo 19 vimos un relato, y vamos a ver muchos más adelante con David, en Jueces, en Crónicas, en Reyes, cómo estuvieron relatos así que dicen: ¿y esto qué hace aquí? Como decía mi esposa, ¿no? En el capítulo 19 vemos que las hijas de Lot cometieron incesto con su padre. Y ese incesto tuvo consecuencias graves para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Las hijas de Lot crecieron y vivieron en las ciudades de Sodoma y Gomorra, por lo que muy probablemente tuvieran una mentalidad retorcida que les hizo cometer esa atrocidad. Porque ¿no? Se desenvolvían en un medio depravado, ¿no? Se desenvolvían en el mundo. No respetaban al Señor, no. Pues ahí también tiene que ver el padre Lot, que no les inculcó el amor al Señor, al Todopoderoso. El chiste es que ellas, debido al ambiente en el que se mezclaban, se influenciaron por eso y tuvieron ese pensamiento de pensar que no iban a poder tener hijos ya nunca más porque se había acabado el mundo. Ese era el pensamiento de ellas, por eso cometieron incesto con su padre. De la hija mayor de Lot nació un niñito llamado Moab. Su nombre significa hijo de mi padre, imagínense, ¿no? Y de la menor hubo un hijo llamado Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. Estos niños fueron los fundadores de los pueblos llamados Moab y Amón. O sea, son los... Ruth es moabita. Exacto. Nada más vean de dónde viene la línea de Jesucristo, ¿no? O sea, por eso decimos, híjole, ¿quién es bueno, no? Ellos fundaron los pueblos, los moabitas y los amonitas. Y estos pueblos fueron como dice un amigo mío, fueron una espina en el costado. Bueno, lo dice más feo, pero fueron una espina en el costado del pueblo de Israel. ¿Por qué?
Cuando nosotros leamos Números allá por el capítulo 23, nos vamos a dar cuenta que fueron las mujeres moabitas las que llevaron a los hombres del pueblo de Israel a cometer todo tipo de actos inmorales, pero fueron las moabitas, los descendientes de la hija mayor de Lot. Pero las amonitas no se quedaron atrás, los descendientes de la hija menor de Lot con su padre, ¿qué creen que hicieron con el pueblo de Israel? ¿Qué crees que hicieron, Almita? Introdujeron el culto a Moloc, el dios que les exigía sacrificar a sus hijos recién nacidos vivos, o por lo menos al primogénito, en brazos de un ídolo. Bueno, cuando leamos la historia de Moloc se van a sorprender, ya el año pasado la comentamos, pero la vamos a volver a comentar, porque es una atrocidad tremenda. Bueno, pero aquí también hay una cosa, porque decimos, ay, si siempre las mujeres tienen la culpa. No, Lot también tuvo mucha culpa. ¿Por qué? Primero que nada, él tuvo miedo de llegar a esta ciudad llamada Zoar. Su nombre significa pequeña. Y él dijo, no, pues que si llego allá me van a echar la culpa que yo fui el único que sobreviví, o fue el único que, o por mi culpa destruyeron la ciudad y solo yo escapé, por eso se fue a meter una cueva, no confiaba. Un ángel lo había rescatado y no confió en que le iba a dar oportunidad de llegar a la ciudad y va y se mete en una cueva. Ahora, tenemos que ver también que dice la palabra que lo embriagaron. Y la palabra no menciona en ningún momento que Lot se haya resistido, sino que le dieron su vinito y Lot dijo, de aquí soy. Entonces ahí tenemos que ver que no solo es culpa de las hijas de Lot, sino que también Lot tuvo mucha culpa. Y se ve en el hecho también de que él no se resistió al vino y que por supuesto que se enteró cuando nacieron sus hijos, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo las consecuencias conforme al desarrollo de la lectura de la palabra, qué fue lo que pasó. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca comenzar con el capítulo número 20 del libro de Génesis, y escrito está: Abraham y Abimelec. De ahí partió Abraham. Perdón que haga este comentario, no les habíamos dicho que en capítulos pasados leímos que a Abraham se le cambió el nombre. ¿Se acuerdan que se llamaba Abraham? Y ahora se llama Abraham, con doble A. Su nombre anterior significaba Padre Exaltado, y ahora este nombre de Abraham significa Padre de Multitudes. Fue el nombre nuevo que le puso el Señor. Bueno, ahora sí comenzamos. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devuelves, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer, y le dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham.
Capítulo 21 del libro de Génesis, escrito está. Nacimiento de Isaac. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz, Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te diga Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¡Wow! Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó ahí el nombre del Señor Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22 del libro de Génesis, escrito está. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¡Wow! Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo.
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, acuérdense de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio luz también a todos. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maca. Con esto terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos correspondientes del Antiguo Testamento. ¿Y qué vimos en el capítulo 20? Bueno, volvemos a... Mi esposa luego me dice, ¿por qué siempre ves los defectos de los demás? Pues es que uno que es perfecto tiene que ver los defectos de los demás, ¿no? En el capítulo 20 vemos que otra vez Abraham le miente a otro rey a consecuencia de su esposa Sara. Tenemos que ver aquí una cosa, ¿no? ¿Cuántos años ya tenía Sara? 90 años. Y aún era una mujer muy atractiva a los ojos de todos los demás varones. Abraham volvió a mentir con el hecho de que era Sara su hermana, aunque aquí sí explica, como les habíamos comentado en la mentira anterior de Abraham, que Sara era su media hermana, hijos del mismo padre pero de diferente madre. Aquí también vemos que el Señor no permitió que Abimelech cometiera pecado con Sara, porque no impidió que se llegara a ella. Y a consecuencia de esto que había hecho sin el conocimiento de Abimelech, por eso Abimelech se quejó si iba a castigar también al culpable, no permitió que la tocaran, y no solo restauró a Abimelech, sino que restauró a todo su pueblo y a toda su familia para que volvieran a tener hijos. En el capítulo 21, el tan esperadísimo alumbramiento del hijo de Abraham y de Sara, Isaac. Su nombre significa risa, porque recuerdan que Sara se rió cuando Dios le había prometido un hijo. Desgraciadamente, como fue creciendo este muchachito Isaac, pues Ismael se consideraba el primogénito y era el que le correspondía la doble porción de herencia que le tenía que dar a Abraham, y además se burlaba de Isaac. Entonces esta Sara le pidió a Abraham que los echara, y pues sí, Abraham con mucho dolor en su corazón los echó al desierto para que ahí perecieran. Acabamos de leer la historia, nada más quiero que tomen en cuenta lo que dice en el versículo 17 y el versículo 21 del capítulo, el versículo 17 y el versículo 18 del capítulo 21. Aquí vemos una referencia al ángel del Señor. El ángel del Señor, lo explicamos el año pasado y lo vamos a explicar ahora que leamos Jueces, es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero además aquí también podemos ver que el Señor Jesús es Dios, porque en el versículo 17 la palabra dice que Dios oyó la voz del muchacho y que el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y en el versículo 18 dice claramente,
el ángel del Señor está hablando y dice, yo haré de él una gran nación. Parece complicado, pero ahí vemos que el ángel del Señor es Jesucristo y que Jesucristo es a la vez Dios. Ojalá tengamos oportunidad de explicar un poquito más esto más adelante. Pero vamos a pasar ahora al capítulo 22. Híjole, aquí sí está la gran muestra más que de fe, de obediencia de Abraham. Algunos dicen que es el héroe de la fe porque no reunió a su hijo. Bueno, aquí vemos obediencia de Abraham, ¿no? Porque Dios le había mandado sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, a su primogénito, al heredero de todo, ¿no? Y Dios le dijo, llévatelo al monte de Moriah y ahí me lo sacrificas. La palabra no nos dice que Abraham se haya puesto al brinco, o sea, que haya reclamado, o que haya dicho, o que se haya rehusado, o que se haya detenido, ¿no? De inmediato como Dios le habló, se llevó a su hijo a ofrecerlo en holocausto. Eso es terrible. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos pidan un hijo, pues obviamente no. Pero imagínense a Abraham que le pidieron, después de que tardó Abraham 100 años en tener un hijo y que ahora el Señor se lo pidiera como sacrificio. Cuando ya estaba el cuchillo para el cuello, como dice el refrán, se le apareció otra vez el ángel del Señor a Abraham para detenerlo. Y le ofreció un carnero que estaba atorado unos matorrales. En hebreo, Dios proveerá, es Yahweh Jireh, nuestro Dios proveedor. Aquí tenemos que ver que la obediencia de Abraham tuvo unas consecuencias. No quiero decir premio porque luego van a decir, ya ven como si Dios premia la obediencia. Más bien aquí, por la obediencia de Abraham, le fue confirmado el pacto que ya se le había hecho a Abraham. Ese pacto se lo vuelve a repetir el Señor, le dice, bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham, Almita? Jesucristo nuestro Señor. Ajá. Él es la simiente. A eso se estaba refiriendo a eso se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero bueno, ya me colgué yo un poquito, vamos a continuar con la lectura, en esta ocasión con el Nuevo Testamento. Bueno, nada más para completar lo que estabas comentando respecto a Abraham. Recuerden que en Hebreos él está ahí descrito cuando se nos enseña sobre la fe y dice ahí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No son ambas cosas. La fe te lleva a la obediencia. Bueno, ahora vamos a continuar con el Nuevo Testamento. Recuerden que estamos en Mateo capítulo 6, en donde el Señor Jesús está dando el Sermón del Monte. Y el día de hoy va a hablar sobre los tesoros en el cielo. Y dice, hoy vamos a leer de Mateo 6, del versículo 19 al 34. Dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí también está su corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podrán servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo,
No se afanen por su vida, qué habrán de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, hasta ahí llega la enseñanza del Señor sobre las riquezas y sobre el afán y la ansiedad, que sabe bien que ese siempre está en nuestros corazones. Sin embargo, pues Él nos llama a esta parte, no se afanen. Pero de repente hay quienes se van al extremo, ¿eh? Al Sí, ocio, al a ocio. no querer hacer nada. Dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Hay un delicado equilibrio entre estas dos posturas. Aquí hay una parábola en Lucas, cuando Jesús explica y hace saber que nosotros somos administradores del Señor, de las riquezas que el Señor nos da, de las... cuando entendemos esa parte de que, y yo creo que ya muchos estamos en esa sintonía, en donde nada de lo que hay aquí es nuestro, porque todo es del Señor. Todo. Aún es cuando pues te va girando un poquito más la ardilla y dices, es verdad, Señor, todo es tuyo. Y por eso el Señor antes de esto ya nos enseñó a orar y a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Sí. Antes de llegar a esta parte, Jesús ya enseñó esa parte. Dice, pues tu Padre que está en el cielo, pues te va a proveer. Y acabamos de ver a la par cómo proveyó en el Monte Moriah al sacrificio que le había pedido a Abraham. Así es. Entonces nos vamos con esa idea de Yahvé Jireh, el Señor proveerá, pero hay detalles, ¿eh? Sí, sí. Hay detalles. Entonces vamos a meditar en esto del afán y la ansiedad, y cuando de repente hay cultos en los que enseñan, dame, Señor, un carro nuevo, una casa, dame mejor empleo, hoy esto, dame aquello. Todo depende para qué lo quieres. Sí. Para qué. Aquí, pues más vale hacer, dirán, muchas veces lo que queremos es para presumir, para compartir, para hacer amigos terrenales. Pero el Señor dice, no, a ti te conviene hacer amigos celestiales, amigos que van a estar contigo en la eternidad. Entonces las riquezas que te doy es para que extiendas mi reino, para que evangelices, para que des, para que repartas. Fíjate que de esto del versículo 33 que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estaba viendo a Juan Manuel Vaz, que él decía que ahora que fue Año Nuevo, todos los pastores y las iglesias, sobre todo los de la prosperidad, ¿no? Lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Pero ¿qué creen? Lo mejor de Dios ya estuvo aquí y ya está en nuestras vidas. Jesucristo nuestro Señor ya vino, lo mejor de Dios ya vino. Absolutamente todo lo demás son añadiduras. Todo lo demás son añadiduras, ¿sí? Porque lo mejor de Dios ya estuvo aquí.
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo demás que venga son añadiduras. ¿Qué más podíamos, qué otra cosa, qué tesoro más grande pudieras pedirle a Dios? Sí, Su único hijo. su único hijo. Y no lo dio. Lo mejor de Dios, lo mejor que tenía Dios, nos dijo, ahí está, Ujú, ahí está. así es. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás. Por eso el Señor, no se afanen por el día de mañana. Sí. Cada día trae su propio afán. Sí, y más adelante vamos a leer en las cartas de Pablo cómo nos va a Uy, enseñar el el contentamiento. contentamiento, Dice Pablo, sé vivir en la riqueza sé vivir en la abundancia, en la pobreza, y en la pobreza. sé vivir Y con ahí hambre. estoy contento. Donde me tenga el Señor, ahí estoy contento. Ahí estoy contento. ¿Por qué? Porque ya tienes lo tengo al mejor del Señor. Ya tengo lo mejor del Señor. Así es. Pero Y bueno, además, que cuando entiendes también que eres pasajero en este mundo, ¿no? Porque Ajá. Abraham vino y fue y todo, ¿no? Pero su tesoro mayor fue celestial. Exactamente. Porque ahí enseñó que él era extranjero en este mundo y nosotros somos extranjeros en este mundo. El Señor sabrá qué hace con nosotros. Por supuesto que todo lo que haga pues es perfecto y es justo y es santo. Así es. Y si Él decide esto o decide aquello, pues con contentamiento lo vamos a tomar y con agradecimiento lo vamos a recibir su amor. Claro que sí. Así venga como venga, con ese agradecimiento vamos a recibir su corazón. Así es. Y entonces, ánimo, ánimo, tenemos lo mejor del Señor. Así es. Hemos tenido lo mejor del Señor. Tú que estás iniciando en la lectura de la Biblia, y que has aceptado al Señor Jesús, Dios te ha dado lo mejor que hay en su corazón, lo mejor Así que es. tenía el Señor. Así es. Y entonces, pues aleluya por eso. Lo mejor de Dios ya nos los dio. Así es. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que mañana nos permita estar nuevamente en línea para poder seguir predicando su palabra. Bendito sea, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarnos tu misericordia, tu amor. Lo mejor de ti ya está en nosotros, Señor. Nada anhelamos más que estar en ti. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, Señor. Llegar a ser como tú y estar irreprensibles delante de ti para que podamos gozar de la vida eterna y de las moradas que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por ese sacrificio, por aceptarnos como tus hijos, Señor, como tus hijos amados. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que haga huella en nuestro corazón. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.